Eh, Hola, Diego, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Días. Yo soy José Luis Pérez, soy psicólogo, psicoterapeuta, gestaltista. Me dedico a la formación de psicoterapeutas y a la clínica privada. Y bueno, me han encomendado una grata tarea que es poder entrevistarte, poder tocar algunos de los puntos en los cuales tú estás marcando tendencias, diría yo, y, eh, y también poder hablar un poco sobre esta relación entre neurociencias y psicología, psicoterapia, eh, las neurociencias que están tan de moda, pero creo Ujú. que tú eres alguien con espíritu crítico incluso con eso. Entonces, si me Perfecto. permites, me empiezo presentándote. Diego Redolar, licenciado en Psicología, máster en Neurociencia, máster en Estadística y doctor en Neurociencias por la UAB. Actualmente eres profesor titular y vicedecano de investigación de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Y además es profesor colaborador de la Universitat Autónoma de Barcelona. Y creo que es importante, codirector de Cognitive Neurolab. Eh, Todo lo demás, y fundamentalmente destacar tu producción científica como autor, es muy prolífico, y tus libros son grandes, detallados. Por citar algunos, neuroanatomía, cerebro y adicción, el cerebro cambiante, el cerebro estresado y últimamente placer, toma de decisiones y cerebro y psicobiología. Trabajas mucho. Entonces, quería preguntarte, Diego, a nivel motivacional tuyo, ¿qué es lo que te llevó a enfocarte en las neurociencias? ¿Qué le viste? Sí, pues todo esto fue estudiando, cuando estaba estudiando la licenciatura, yo me acuerdo la primera asignatura que hice dentro de la licenciatura del ámbito de las neurociencias, ya vi que realmente era lo que yo estaba buscando y lo que me motivaba más. Es cierto que la psicología pues, fue mi primera elección, pero vi que comprender el funcionamiento del sistema nervioso y sobre todo intentar pues, explicar cómo del sistema nervioso, de un conjunto de células orquestado en circuitos, se puede producir la conducta y los procesos cognitivos es algo que desde el principio me cautivó. Y a partir de aquí pues vi que realmente lo que más me motivaba era el ámbito de las neurociencias, que de hecho era un ámbito que lo desconocía. Si inicialmente hubiera habido en nuestro país una licenciatura de neurociencias, como en otros países que sí que han existido. Por ejemplo, en algunos países europeos existe la licenciatura de neurociencias, pues seguramente me hubiera decantado por esta licenciatura desde un inicio. Pero como no había nada en aquel entonces en nuestro país y de hecho tampoco era tan conocido, pues lo conocí de mano de la psicología y ya me embaucó y ya me dirigí todo mi foco de atención hacia la neurociencia. ¿Y tú dirías que eres un psicólogo que es investigador o un investigador que, cuyos conocimientos pueden aplicarse a la psicología? De Porque son hecho, dos puntos de sí, vista, ¿no? sí, sí. De hecho, cuando me preguntan si me considero psicólogo, yo lo primero que contesto es que no me considero psicólogo. Y no me considero psicólogo porque
porque no tengo las competencias que tiene un psicólogo. Yo estudié en su día, hace muchos años, en los años 90, a principios de los 90, psicología, y bueno, ahí está, y me aportó muchas cosas, pero no he hecho nada de la psicología. Desde entonces ya, cuando acabé la licenciatura, ya me dirigí a la neurociencia. Por tanto, yo no me considero psicólogo como tal, me considero neurocientífico. Y creo que esto no le quita importancia a la psicología, sino que le da importancia a la neurociencia, porque muchas veces la neurociencia no está reconocida como disciplina, no está reconocida muchas veces en diferentes ámbitos. A mí siempre me preguntan, ¿y tú qué eres? ¿Psicólogo? Digo, no, yo soy neurocientífico. Sí que tengo formación en psicología y gracias a esta formación en psicología puedo aportar cosas en el terreno de la neurociencia, pero lo que me considero realmente es neurocientífico. Pero, claro, la neurociencia de hecho es una disciplina que es muy transversal y que yo creo que todo neurocientífico tiene que tener formación en psicología, porque le da una visión que es muy importante después para entender el aspecto fundamental, porque puedes estudiar el sistema nervioso, estudiar las células, estudiar los aspectos fisiológicos o al final estudiar los sistemas para explicar aspectos ya de integración más global como es la conducta o la cognición, que es lo que desde la psicología podemos aportar. Y en este sentido, fundamentalmente mi tarea se ha centrado mucho en lo que es la investigación, pero siempre con esta doble vocación de investigación y docencia, y que siempre haya una relación bidireccional entre lo que hacemos en investigación y después todo lo que podemos trasladar a la docencia y, por tanto, de alguna manera, pues ir aumentando en el cuerpo de conocimiento y cómo todo esto lo podemos derivar a nuestros estudiantes. Bien. La neurociencia tiene límites, es decir, ¿hasta dónde llega lo que puede aportar las neurociencias? Sabiendo que actualmente es la disciplina Starlet, en la que hay más producción, continuamente hay referencias. Parecería como si fuera la gallina de los huevos de oro quien lo va a aclarar todo. ¿Qué límites le ves a la neurociencia? Sí, yo creo que hoy en día la principal limitación que tenemos es la tecnología. Es decir, la tecnología va avanzando y nos está proporcionando una fuente ingente de poder obtener información, pero obviamente pues tenemos una limitación importante, y es que el sistema nervioso es complejo y para poderlo estudiar en todas sus dimensiones pues necesitamos una tecnología apropiada. Y sí que es cierto que en los últimos años, desde el siglo pasado a este siglo, pues la neurociencia ha avanzado a pasos gigantescos realmente, porque la tecnología también ha ido evolucionando. Pero yo creo que la principal limitación es hoy en día la tecnología y lo que nos permite estudiar el sistema nervioso. De todas maneras, también hemos de ser cautelosos, es decir, la neurociencia no puede explicarlo todo, ni mucho menos. De hecho, la neurociencia tiene que ir de mano de otras disciplinas que cada una puede aportar muchas cosas, como por ejemplo incluso disciplinas más conceptuales como la filosofía. Si nosotros, por ejemplo, queremos dar una explicación al concepto de conciencia, claro, la conciencia podemos estudiar las bases neurales, pero es algo muy complejo. Incluso algunos autores dicen que es trascendente, entender las bases de la conciencia es trascendente a la capacidad del ser humano, porque no lo podemos llegar a entender, como por ejemplo el profesor Ignacio Morgado, que es una de las cosas que sugiero. Incluso pues autores como Antonio Damasio, en algunos de los últimos libros de divulgación, tocan este tema de la conciencia y sobre todo de la dificultad que estriba dar una respuesta a esta temática. Y yo creo que otras disciplinas nos pueden aportar, sobre todo en temas tan complejos, un valor añadido muy importante. Por ejemplo, en el caso de la filosofía, como ponía como ejemplo, y la conciencia. Con lo cual, pienso que la neurociencia no es ni mucho menos la disciplina que nos va a dar la explicación de todo el porqué de la esencia humana, ni mucho menos.
qué es lo que nos hace humano, qué es lo que... Porque esto muchas veces dice, no, es que la neurociencia puede ayudarnos a explicar qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que está detrás de la esencia humana. Y yo creo que no es eso. La neurociencia puede aportar su granito de arena y siempre, pues, buscando sinergias con otras disciplinas y entre todas, pues sí que podemos aunar esos esfuerzos para poder dar explicaciones a fenómenos complejos, como puedan ser las facultades cognitivas o incluso temas como la conciencia. Por tanto, es algo que también hemos de ser cautelosos y es verdad que hoy en día pues estamos en una sociedad que la neurociencia pues muchas veces es foco de interés de medios de comunicación, está siempre en el candelero, es una disciplina que realmente pues, llama la atención social y tiene impacto social. Pero hemos de ser realmente, tener en cuenta sus limitaciones y ver que la neurociencia no nos puede dar la explicación a todo, ni mucho menos. Claro, es que las voces más críticas desde el humanismo, por ejemplo, claro, señalan a la neurociencia como aquella que está aportando datos muy útiles a las farmacéuticas para generar fármacos que modifiquen el comportamiento humano sin necesidad de poder hacer intervenciones más de tipo psicológico, filosófico. Con lo cual, este cientifismo que se concreta mucho en las terapias de experiencia probada, decantan muchísimo en el interés hacia las neurociencias en el sentido de o lo puedes demostrar absolutamente todo, o eso que no es demostrable queda del lado de lo no aceptable. Sí, lo que pasa es que eso también es otro error, yo creo que hice por el otro, desde la otra perspectiva, es decir, me explico. Muchas veces hay mucha crítica a decir, no, la neurociencia, sobre todo la neurofarmacología, puede estar al servicio de las farmacéuticas, es decir, bueno, fármacos para modificar la conducta, modificar el comportamiento, etcétera, etcétera. Y es cierto que dentro de la neurociencia pues hay una línea que es toda la parte de neurofarmacología y que hay muchos avances hoy en día en el estudio de fármacos cada vez más selectivos, por ejemplo, para el tratamiento de trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos, etc. Y de hecho se están haciendo grandes avances de encontrar fármacos más selectivos, con poca sintomatología adversa, etc. Pero, claro, pensar que la neurociencia está al servicio de esto es un error importante, porque la neurociencia puede estar al servicio de todo. Es decir, me explico. Nosotros podemos, desde la psicología, se puede, y esto se han hecho muchas investigaciones, evaluar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, evaluar la eficacia de técnicas como el MDR, por ejemplo, para el tratamiento del trauma, o como el Brain Spotting, que también es otra técnica que hoy en día pues, se está utilizando mucho en el ámbito de la psicología, entre otras, y desde diferentes dimensiones y diferentes perspectivas. Claro, ¿qué es lo que puede aportar la neurociencia? Pues la neurociencia puede aportar las bases neurales subyacentes. Tú sabes que esta técnica está funcionando. Ves que hay una mejora clínica. Tú puedes coger a la neurociencia, ir de la mano de la neurociencia, es decir, con las técnicas que dispone la neurociencia, puedo yo ver el por qué está funcionando esta técnica. Claro, esto es no para justificar el uso de esta técnica, ni mucho menos, sino para conocer más, para conocer las bases de cómo está actuando esta técnica, porque las técnicas psicológicas están actuando sobre el cerebro al final. Es el soporte físico que tenemos y esto es innegable. Por tanto, es ver el por qué está actuando y cómo está actuando, porque esto te va a permitir obtener información y mejorar, modificar o, de alguna manera, poder diseñar nuevas técnicas dirigidas con un objetivo determinado. Y hay muchas investigaciones al respecto. Muchas investigaciones, por ejemplo, de los cambios neurales que genera la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en el caso del TDAH. Hay estudios muy interesantes que se ha visto que diferentes técnicas de reeducación en niños con TDAH producen los mismos cambios a nivel, por ejemplo, de la cabeza del caudado que
produce el tratamiento farmacológico con metilfenidato y es igual de eficaz para generar esos cambios estructurales, la rehabilitación o la reeducación cognitiva, que el fármaco, incluso a veces más eficaz. Con lo cual, claro, esto da mucha información, porque si dices, bueno, entre dos intervenciones, una que implica dar un fármaco y la otra que implica una intervención psicológica, si la intervención psicológica es igual de eficaz a nivel clínico y además la intervención psicológica provoca los mismos cambios neurales, ¿para qué vamos a dar un fármaco a un niño que está su cerebro en desarrollo? Vamos a optar por el otro enfoque. Y claro, el contar con la neurociencia, esto es un valor añadido muy importante porque puede ayudar mucho a la psicoterapia, no únicamente a validar su posición, sino a entender el qué es lo que hay detrás. Y esto hoy en día, por ejemplo, a mí muchas veces me preguntan sobre, antes he comentado sobre el MDR y el Brain Spotting. El MDR y el Brain Spotting son dos técnicas que ahora están bastante de moda en el ámbito de la psicoterapia y la diferencia fundamental entre ambas a nivel de lo que estábamos comentando es que con el MDR se han hecho estudios para analizar cuáles son las bases neurales subyacentes. Con el Brain Spotting apenas hay estudios. Por tanto, con el MDR estamos conociendo los circuitos subyacentes, cómo está actuando, y esto ayuda muchísimo, no únicamente a validar el MDR, sino a obtener información de por qué está funcionando y cómo lo puedes dirigir de una manera más eficiente. Y en el caso del Brain Spotting, pues no hay tanto análisis a nivel de lo que es la investigación del ámbito de la neurociencia. Con lo cual, resumiendo, yo creo que la neurociencia no es lo que tenemos que ver ni mucho menos como una disciplina que está dando servicio a diferentes ámbitos, como es el ámbito de la farmacología, sino que la neurociencia tiene un potencial muy grande, sobre todo por las técnicas que utiliza, para aportar a otras disciplinas, como por ejemplo en el ámbito de la psicoterapia, puede aportar muchísimo. Bien. Entonces, puntualizando, concretando, ¿qué sabemos sobre este asunto que has nombrado varias veces? ¿Qué podemos saber sobre la conciencia? Sí, sobre la conciencia es un tema complejo, el tema de la conciencia, y de hecho yo creo que estamos muy lejos de tener una explicación neurobiológica de la conciencia. Podemos tener diferentes líneas de investigación, pero tener una explicación neurobiológica de la conciencia, como sí la tenemos para otros fenómenos, como por ejemplo el aprendizaje y la memoria, que sí que hay explicaciones neurobiológicas con muchas pruebas y muchas evidencias, en el ámbito de la conciencia estamos muy lejos de tener una teoría neurobiológica de las bases neurales de la conciencia. Sí que sabemos cosas. Sabemos pues, que hay estructuras críticas pues, para que la persona tenga conciencia y no esté en un estado de coma. Por ejemplo, el tálamo es crítico para esto. O conocemos muy bien pues, qué regiones del sistema nervioso nos explican los estados de sueño-vigilia y dentro del sueño, por ejemplo, los diferentes estadios que se dan. Pero claro, la conciencia, tener conciencia de nosotros mismos, esa conciencia temporal, todos estos aspectos que son complejos, hoy en día desde la neurociencia, seguramente por la limitación tecnológica que tenemos o porque realmente es un fenómeno harto complejo, no tenemos la capacidad de generar buenas teorías. Y al final, pues todos los libros que se han intentado, artículos científicos, escribir sobre la conciencia, al final acaban en lo mismo, decir, bueno, sabemos esto, esto y esto, 4 pinceladas, pero el funcionamiento real o las bases para tener una buena teoría neurobiológica de la conciencia hoy en día carecemos. Se le ha dado mucha importancia, por ejemplo, a la ínsula. Hace unos años, hace más de 20 años, se hablaba de los microtúbulos de los axones, que son proteínas de citoesqueleto, como críticas para la conciencia, porque había teorías por detrás, teorías incluso cuánticas, de física cuántica. Hoy en día todo esto se ha aparcado un poquito y desde un punto de vista neural se le ha dado más importancia, por ejemplo, a regiones corticales como la ínsula, etc. Pero bueno, seguramente buena parte de nuestra neocorteza está implicada en lo que es la conciencia y seguramente pues, estructuras como el tálamo, pues a través de patrones de conectividad, permiten pues, esos flujos que al final pues, pueden llegar a explicar la conciencia, pero hoy en día poca cosa podemos decir
a no ser que nos centremos en esas especificidades. Y aquí, pues, yo sobre todo a las personas que quieran conocer más sobre la conciencia, recomiendo el libro, uno de los últimos libros de Antonio Damasio, que es El cerebro creó al hombre, que en este caso, pues para mí es el mejor ensayo que se ha escrito sobre conciencia. Hay también uno más reciente de Michael Gazzaniga, que está muy bien, que Michael Gazzaniga pues podemos considerarlo como el padre de la neurociencia cognitiva, y también tiene un libro bastante reciente sobre la conciencia, y aquí pues de alguna manera pues toca todo lo que es la parte histórica de cómo se ha intentado abordar la conciencia desde la filosofía como pionera en el estudio de la conciencia hasta hoy en día pues la neurociencia como también un estandarte para su estudio. ¿Puede haber un cambio comportamental, cambio incluso en el autoconcepto de las personas sin que tenga su reflejo en la plasticidad cerebral? A ver, claro, es que también es una pregunta difícil. La plasticidad cerebral es una capacidad que tenemos muy marcada en etapas críticas del desarrollo, pero que en la edad adulta esa capacidad se mantiene. Lo que pasa es que obviamente no es igual que la que se produce en esas etapas, en esos hitos críticos del desarrollo, sobre todo en las etapas iniciales. Pero se mantiene esa plasticidad cerebral y esa plasticidad cerebral nos permite pues adaptarnos a un medio fundamentalmente cambiante. Bien, por los procesos de plasticidad, por los procesos de aprendizaje-memoria, o bien por otros procesos en los cuales pues, se ha demostrado que existe esta plasticidad cerebral. Claro, ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, de la autoconciencia o en el caso de todo lo que la persona puede ir generando su identidad, claro, un aspecto crítico que aporta información para poder tener pues digamos ese cajón que de alguna manera la persona pues va aglutinando sus vivencias, pues podemos ver la importancia que tiene la memoria episódica. La memoria episódica es de crítica importancia. Y claro, la memoria episódica sabemos que el proceso de consolidación de todos los recuerdos o todos los eventos, situaciones a nivel temporal que la persona pues va acumulando a lo largo de sus días, pues depende de la formación hipocampal. Y obviamente la formación hipocampal es una de las estructuras donde sabemos que existe esa plasticidad a lo largo de toda nuestra vida y que incluso en la formación hipocampal, en el giro dental, la circunvolución dentada del hipocampo, se forman nuevas neuronas cada día. Y esas nuevas neuronas, en un proceso que denominamos neurogénesis, son las que utilizamos, o buena parte de ellas, para consolidar esa información de tipo episódico o no episódica. Por tanto, esa información episódica y esa plasticidad ligada a lo que es la memoria episódica es de crítica importancia para la génesis del autoconcepto y sobre todo para ir imbrincando todas las vivencias que va teniendo la persona que al final pues van gestando un poquito pues la identidad personal y sobre todo el contexto que rodea a la persona. Con lo cual yo creo que en este sentido sí que lo podemos vincular a la plasticidad. Lo que ocurre es que obviamente la plasticidad pues nos explicaría esa parte sobre todo más episódica. Todo lo otro yo lo veo un poquito más complejo. Claro, en el campo de la psicoterapia hay una especie de máxima en la que se habla que la personalidad no cambia. Que por mucha terapia se haga, etcétera, etcétera, el carácter, como está definido fundamentalmente por las primeras experiencias de vida hasta los 6 o 8 años, eso ha quedado fijado en forma de pautas neuronales y la personalidad no cambia. Pero la práctica concreta marca que sí que hay adaptaciones, no sé si a través de los mecanismos de plasticidad o de desarrollo de nuevas vías que pueden generar nuevas capacidades o nuevas actitudes. ¿Qué nos puedes decir sobre la génesis esta del carácter? ¿Podemos hacer algún tipo de ejercicio para no ser tan iguales a lo que somos? Muy buena pregunta, muy interesante esta cuestión que planteas.
Claro, en el tema de la personalidad, y la neurociencia también ha aportado un poquito y sabemos algunas cosas, pocas, pero sabemos algunas cosas. Yo, de hecho, establecería como 3 periodos críticos en la ontogenia del sistema nervioso de una persona que nos pueden ayudar a explicar esa estabilidad en lo que son los rasgos de personalidad. Primero, sabemos que en etapas muy iniciales del desarrollo, como bien dices, las experiencias críticas pueden de alguna manera modular y modificar los patrones de comportamiento de la edad adulta. Y esto ya tenemos muchas evidencias, tanto en modelos animales como en personas, que sobre todo experiencias críticas vitalmente estresantes generan cambios en diferentes circuitos, que esto hace que esos circuitos en la edad adulta funcionen de una manera diferente. ¿Qué se ha visto, por ejemplo? Se ha visto, hay un grupo en Canadá, el grupo de Mini colaboradores, que han hecho estudios en modelos animales, en ratas. Se ha visto que la privación maternal en ratas o proporcionar estresores en etapas iniciales del desarrollo hace que el eje HPA, que es un eje muy importante de respuesta al estrés, que es el eje hipotálamo hipofisario adrenal, pues funcione de una manera diferente y esto haga que en la edad adulta ese eje libere cortisol, que es la principal hormona implicada en la respuesta de estrés, de una manera diferente a como ocurre en otras personas. De tal manera que esto hace que se tenga más probabilidad de tener trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo en la edad adulta. Esto mismo se ha replicado en seres humanos. Lo mismo que la rata, pues en seres humanos parece que se sigue un patrón muy parecido. Y cuando una persona, una niña o un niño, ha sido víctima pues, de un episodio vitalmente estresante, como una violación, un maltrato infantil, un abandono, esto genera cambios en este eje y en otras estructuras que ya conocemos y hace que la respuesta del estrés y el funcionamiento de otras regiones del sistema límbico y de la corteza no estén funcionando de manera correcta. Y esto hace pues, que la persona pues, pueda tener mucha más probabilidad de trastornos de ansiedad, de trastornos del estado de ánimo, incluso de adicciones, que también hay un link, un vínculo muy marcado hoy en día desde un punto de vista neurobiológico, la etopatogenia de las conductas adictivas, y esto se puede explicar por estos episodios vitalmente estresantes en esas etapas iniciales del desarrollo. Con lo cual, esta sería la primera etapa, la etapa inicial del desarrollo, donde si en esa etapa sufrimos algún episodio vitalmente estresante, esto nos puede configurar nuestra manera de actuar, de comportarnos en la edad adulta. La segunda etapa sería la adolescencia. En la adolescencia hay la conectividad entre, sobre todo, corteza prefrontal y sistema límbico, fundamentalmente amígdala e hipocampo, pues está rehaciéndose. Y es cuando hablamos de esa crisis de la adolescencia, es porque hay una conectividad que se está viendo modificada y esto nos explica pues, muchos de los aspectos que son normales en esa crisis de adolescencia, porque el sistema límbico está completamente desarrollado, muy desarrollado, y la corteza prefrontal no termina de madurar hasta los 20-25 años. Y que por tanto hay un tira y afloja que al final pues explica un poquito pues cómo va configurándose pues esos patrones más estables de personalidad, de forma de comportarse delante de los otros. Y ya el último hito sería ya al final del desarrollo del sistema nervioso, que es en torno a los 20-25 años, que es cuando la corteza prefrontal termina su proceso de mielinización. La mielinización es el proceso de recubrir los axones con el objetivo de gastar menos energía y facilitar la velocidad de conducción. Es el último proceso de los últimos procesos del desarrollo que tiene lugar y en la corteza prefrontal es sobre todo donde tiene lugar ese último hito del desarrollo. Por tanto, es la última región que se desarrolla. La corteza prefrontal, sobre todo las zonas dorsolaterales y las zonas ventromediales, son muy importantes para la toma de decisiones y son muy importantes también para anticipar las consecuencias de la conducta, para regular las emociones al contexto en el que estamos. Por ejemplo, si estamos en un semáforo parados con el coche, nos dan por detrás y nos destrozan nuestro coche que nos acabamos de comprar,
si solamente existiera amígdala, que es una estructura crítica del procesamiento emocional, seguramente saldríamos del coche con nuestro libro de neurociencia y le daríamos en la cabeza al que nos ha destrozado el coche. Pero afortunadamente no es así. Tenemos corteza prefrontal que lo que hace es regular esa reacción emocional y adecuarla al contexto social, el contexto normativo, incluso al contexto ético de la sociedad en la que vivimos. Pues esa parte es la última que madura. Por eso también es lógico entender el por qué pues en muchas sociedades lo que es votar, consumo de alcohol, se alarga hasta los 20, 25 años, porque es cuando realmente el sistema nervioso, sobre todo esta región, termina su proceso de maduración. Bueno, esto me recuerda el caso de Phineas Gage, que era un capataz de una línea de ferrocarriles en Vermont, en Massachusetts, que tuvo la mala suerte de que una barrena de hierro que se utiliza para introducir los cartuchos de dinamita, los agujeros, las voladuras, para volar las montañas a la línea de ferrocarriles, pues en una explosión no controlada, la barrena de hierro salió disparada y le penetró por la parte inferior del cráneo y le salió por la parte superior. Un accidente como este hubiera matado a cualquier persona, pero como la barrena estaba caliente por la explosión, le cauterizó la herida y no murió desangrado. Pero sí que le lesionó toda la parte de la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que le pasó a Phineas? Que todos aquellos que lo conocían decían que le había cambiado la personalidad. ¿Por qué? Por esa lesión producida en esa región de la corteza prefrontal, sobre todo en las zonas ventromediales de la corteza prefrontal. Phineas, a partir de la lesión, fue incapaz de anticipar las consecuencias de su conducta, fue incapaz de regular las emociones, de adecuarlas al contexto social, etc. De hecho, al final, todo el mundo lo dejó de lado y terminó vagabundo porque nadie quería estar con él porque estaba muy desregulado a nivel de lo que es sus patrones de comportamiento, sobre todo la personalidad que mostraba delante de los otros. En este sentido, quiero decir que desde un punto de vista neural tenemos 3 hitos críticos, que es el primer hito sería el inicio del desarrollo, el segundo hito la adolescencia y el tercer hito sería esa maduración final, maduración de la corteza prefrontal. Con lo cual, de alguna manera, esto nos explica esa estabilidad que dices tú, que comentabas antes, José Luis, sobre los patrones relativamente estables que tenemos en la personalidad. Ahora bien, esto no quiere decir pues, que no haya una capacidad de modificación, porque el ser humano pues, es plástico por naturaleza, el cerebro, y tenemos cierto margen. Por tanto, es verdad pues, que tenemos pues, un cerebro orquestado ya desde el momento, desde el nacimiento, hasta los 20, 25 años, pero que a partir de ahí, que es cuando podemos decir que el desarrollo se ha cerrado, también tenemos capacidad de modificación. Y aquí pues podemos incidir y la psicoterapia es una herramienta muy potente también para incidir y generar cambios. Muy interesante. Quería preguntarte sobre adicción directamente. Se dice y se usa la máxima también de que un adicto lo es de por vida, ya que su cerebro ha quedado modificado y condicionado. ¿Te parece coherente con tu saber el que los adictos usan las sustancias para compensar desajustes previos a la adicción? A ver, yo creo que lo que planteas hay 2 cosas importantes que podríamos debatir. En primer lugar es si realmente una persona adicta lo es de por vida. Y aquí tenemos muchas evidencias desde la neurofarmacología, que sobre todo en drogas de abuso tipo cocaína, anfetaminas, heroína, se producen cambios en el sustrato nervioso del refuerzo, sobre todo en estructuras como por ejemplo el núcleo accumbens. Y hay cambios en la expresión genética que ya sabemos cómo se dan, por ejemplo, excrescencias en las dendritas en el núcleo accumbens y también en la conectividad entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Y esos cambios se producen y son cambios a largo plazo. Pero esto no únicamente lo producen las sustancias, sino, por ejemplo, en el Internet Gaming Disorder, que es ya un trastorno ya reconocido en la CIE-11, en DSM todavía no está, pero en CIE sí que ya está reconocido, la OMS ya lo ha reconocido como tal, pues también se han hecho estudios y se ha visto que esa conectividad que se produce o que cambia la cocaína, por ejemplo, en el núcleo accumbens, pues se produce de una manera muy parecida
en las personas que presentan este trastorno. Por lo tanto, no únicamente esto podríamos derivarlo a las sustancias, sino también a otro tipo de adicciones, como por ejemplo las adicciones a los videojuegos. En este sentido, esto yo creo que es una premisa importante, y es que el cerebro cambia y nosotros podemos ayudar a la persona, pero ojo, porque desde un punto de vista neuroquímico y sobre todo genético, esos cambios que se han producido son muy difíciles de revertir. Por lo tanto, por eso esa estabilidad de las adicciones y esa persistencia de las adicciones. Pero sí que podemos ayudar a la persona a disminuir el craving, el deseo por la conducta adictiva, y también a aumentar su control cognitivo. Y aquí, pues la psicoterapia, otro tipo de técnicas como las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, están proporcionando información muy buena de cómo podemos ayudar en el ámbito de las adicciones. Eso por un lado. El otro aspecto sería qué es lo que produce la adicción. Es decir, aquí ha habido muchos estudios, por ejemplo, con la dopamina. Es decir, ostras, las personas adictas, pues habían estudios que relacionaban con déficit, por ejemplo, en el transportador de la dopamina. De alguna manera, la conducta adictiva era como para paliar ese déficit neuroquímico que presentaban ya de base. Sí que es cierto que hay algunos estudios que ponen de manifiesto pues que en algunas personas adictas pues hay un componente genético y un componente también vinculado al funcionamiento disfuncional, por ejemplo, de sistemas de neurotransmisión como el dopaminérgico, pero también es cierto que la adicción es un fenómeno muy complejo y que aquí variables cognitivas, de aprendizaje, sociales, contextuales, tienen un papel muy crítico, e incluso la respuesta de estrés. La respuesta de estrés muchas veces se ha visto que es una variable más importante que no la carga genética que pueda tener la persona para explicar la génesis de conductas adictivas, como elemento elicitador de conductas adictivas o incluso de recaídas a las personas que ya son adictos. Con lo cual yo aquí creo que también hemos de ser muy cautelosos porque hay muchas diferencias individuales y hay también muchas variables que están interviniendo. ¿Y qué similitudes tiene este cerebro adicto con el cerebro estresado? Claro, yo creo que son dos aspectos que se relacionan. En un cerebro, cuando hablamos, por ejemplo, del estrés, el estrés lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el estrés es una respuesta adaptativa. Es una respuesta que nos viene heredada, filogenéticamente hablando, y es una respuesta que nos permite adaptarnos a una situación que genera cierta presión. ¿Qué ocurre? Que esta respuesta, como ya la hemos recibido heredada de nuestros ancestros, funciona muy bien para determinados tipos de estresores. Estresores agudos que están durante un periodo de tiempo cortito. Y esa respuesta funciona muy bien de esta manera. Pero ¿qué pasa? En la sociedad en la que vivimos, los estresores normalmente no son así. Son estresores con una intensidad no tan fuerte, dejando de lado pues, acontecimientos vitales estresantes como puede ser una violación, un abandono. En general, los episodios estresantes o los agentes estresantes suelen ser menos intensos, pero más sostenidos. ¿Y qué ocurre? Que la respuesta no funciona bien en estas condiciones. Y aquí es cuando se disregula. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la respuesta de estrés lo que hace es, al final, redundar negativamente en otros sistemas fisiológicos, como la respuesta inmunitaria, el funcionamiento del hipocampo de la corteza prefrontal, cambios en la amígdala, cambios en el sistema de crecimiento, la respuesta sexual en múltiples ámbitos. ¿Vale? Eso por un lado. En el caso de las adicciones, el link que se ha encontrado con la respuesta del estrés viene sobre todo por la respuesta del eje hipotálamo hipofisario adrenal y sobre todo por el cortisol, que es la principal hormona implicada en la respuesta de estrés. Parece ser, y aquí no entraré en detalle porque la conectividad, las conexiones fisiológicas son un poquito complejas y nos llevaría un tiempo explicarlas, pero sí que es cierto que la respuesta de este eje, sobre todo del papel del cortisol, pueden explicar la puesta en marcha de conductas adictivas con mayor probabilidad o, como decía anteriormente, sobre todo las recaídas. Que las recaídas también muchas veces nos explica el cortisol y sobre todo la situación estresante que haya más probabilidad de esas recaídas. Por tanto, yo creo que tendríamos que disociarlos como dos fenómenos separados, pero que esa respuesta de estrés, de alguna manera,
puede explicarnos o puede configurar o ayudarnos a entender un poquito mejor el por qué algunas veces se ponen en marcha conductas adictivas o incluso también lo que comentaba anteriormente de las recaídas. Bien. Está muy en boga la teoría polivagal, que explica o intenta explicar unas respuestas corporales, emocionales e intelectuales a la situación y al contexto. Desde la neurociencia, esto de que estemos especialmente condicionados por el nervio vago y sus inervaciones, ¿cómo lo veis? Sí, a ver, la teoría polivagal es una teoría que de hecho tiene mucho interés y tiene bases imbrincadas en lo que es la neurociencia. Esta teoría, si no me equivoco, pues fue enunciada por el doctor Porges en los años 90 y de alguna manera explica uno de los aspectos que sabemos que son uno de los componentes críticos de la respuesta emocional, que es la respuesta autonómica. Es decir, nosotros cuando hablamos desde la neurociencia intentamos explicar las emociones, decimos que en las emociones existen tres componentes: componente conductual, componente autonómico y componente endocrino. Serían las tres respuestas que se dan, o los tres componentes que se dan en la respuesta emocional. Eso desde el punto de vista más sencillo, porque luego estaría la interpretación subjetiva de todo, que sería lo que podríamos denominar el sentimiento. Pero yendo a la respuesta, serían estos tres componentes. Conductual, expresamos las emociones a partir del rostro, a partir también del cuerpo. Componente endocrino, liberamos diferentes sustancias, la adrenalina, el cortisol, etc. Y autonómico, se activa el sistema nervioso simpático y dentro del sistema nervioso simpático es uno de los componentes del sistema nervioso autónomo. Claro, esta teoría se centra sobre todo en la regulación del sistema nervioso autónomo a través del nervio vago. El nervio vago es muy importante para el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático y el parasimpático son las dos caras de una misma moneda. Los dos componentes del sistema nervioso autónomo inervan prácticamente los mismos órganos diana, pero hacen cosas diferentes. El sistema nervioso simpático aumenta la tasa cardíaca, el sistema parasimpático la disminuye. El sistema simpático provoca una distensión de la pupila, el parasimpático una constricción. El simpático inhibe la respuesta gastrointestinal, el parasimpático la activa. Si cogemos a grandes rasgos las funciones de ambos, veríamos que el simpático lo que hace es promover los recursos para dar una respuesta a una situación, mientras que el parasimpático al revés, está involucrado en la conservación de los recursos. Con lo cual el nervio vago es muy importante para todo lo que es esa respuesta parasimpática, sobre todo de la inervación de los órganos internos. Y aquí lo que se ha visto es que a través de la regulación del sistema nervioso autónomo vinculada por el nervio vago, podemos modificar diferentes ejes. Se puede llegar a modificar el eje hipotálamo hipofisario adrenal, el eje HPA, y por tanto en este sentido modular la respuesta de estrés y todo lo que ello conlleva, como comentaba anteriormente, pues sus efectos sobre diferentes sistemas fisiológicos, entre ellos el sistema inmunitario. Y además también podemos o se puede modificar la conectividad y el funcionamiento de diferentes regiones corticales. Y en este sentido, cuando decimos modificar pues todo lo que es el funcionamiento cortical, pues de alguna manera esto nos lleva a la implicación o la importancia que puede tener, por ejemplo, en el ámbito de la psicoterapia o en el ámbito de la conducta y la cognición humanas. Gracias. Una de las últimas cosas, ¿qué evidencia científica hay de que el placer facilite las relaciones humanas?
Vale, ostras, son preguntas complejas, ¿eh? José Luis, estás integrando cosas que son muy Eh, interesantes y a la vez cuando, complejas. cuando digo el placer, digo placer barra amor. ¿Cómo, cómo facilita eso? Sí, aquí yo creo que distinguiría varias cosas. El placer o lo que es desde la neurociencia, placer lo vinculamos al sustrato nervioso del refuerzo. El sustrato nervioso del refuerzo es un sustrato que tenemos todos y que de hecho nos viene heredado, es algo que muchas especies tienen porque posibilita ciertas conductas, sobre todo con el objetivo final del fitness biológico y de lo que es la supervivencia y la perpetuación de la especie, entendida en sentido muy amplio. Nos permite pues, la consecución de comida, nos permite pues, lo que es la respuesta sexual, a nivel de supervivencia de la especie, etcétera, etcétera. El sustrato nervioso del refuerzo es muy importante en el día a día y sabemos que estructuras críticas pues serían las estructuras del sistema mesolímbico dopaminérgico, entre otras regiones como la corteza prefrontal, que cada vez tiene más importancia en el sustrato nervioso del refuerzo. Y aquí, pues, autoras como Nora Volkow, que cada vez le está dando mucha importancia en el ámbito del estudio del refuerzo a la corteza prefrontal, sobre todo las zonas dorsolaterales. En este sentido, claro, el sustrato nervioso del refuerzo aporta mucho a lo que denominamos cognición social. Ya desde la neurociencia hoy en día está muy de moda hablar de cognición social. Y la cognición social es lo que nos permite, pues, varias acciones que es la interacción con otros, el establecimiento de vínculos, ya sea vínculos de pareja, vínculos maternos filiales o vínculos de grupo. Y en este sentido, el sustrato nervioso del refuerzo aporta mucho, pero también lo aportan, pues, incluso algunas hormonas como la oxitocina y la vasopresina. Sobre todo la oxitocina, cada vez más tenemos más evidencias que es una hormona crítica para el establecimiento de vínculos y que de alguna manera pues, nos explica algunos aspectos de cognición social. Con lo cual, yo diría que en relación a lo que me comentas, me preguntas, podríamos entroncar diferentes sistemas. Por un lado, todo lo que es el sistema nervioso del refuerzo, que algo aporta. Por otro lado, todo el papel de la oxitocina y otras hormonas vinculada a lo que es la cognición social y el establecimiento de los vínculos. Y por otro lado, también el procesamiento de la información emocional, porque cada vez también se le está dando importancia a que muchas de las regiones que sabemos que son de crítica importancia en lo que es el procesamiento de la información emocional, también participan en la cognición social. Por ejemplo, la amígdala o la corteza prefrontal. La amígdala tradicionalmente se ha caracterizado por su vínculo, por ejemplo, con el miedo y con todo lo que son los trastornos de ansiedad, pero hoy sabemos que también tiene mucha importancia en todo lo que es la cognición social. Y la corteza prefrontal también, por ejemplo, pues que nosotros seamos capaces desde un punto de vista neural, de interpretar la confianza que nos genera una persona a partir del rostro. Eso a todos nos ha pasado, ver a alguien y decir, uff, no lo conozco de nada, pero no me da buenas vibraciones. Eso es una interpretación que hace la amígdala fundamentalmente con la subconectividad con corteza, sobre todo insular. O, por ejemplo, todo lo que es categorizar a las personas en grupos étnicos. Eso también nuestro cerebro lo hace de una manera muy clara y de una manera bastante rápida, saber si esa persona pertenece o no pertenece a nuestro grupo, ya no digo racial, sino a nuestro grupo étnico, familiares, etc. Y esto va más allá, porque esto ya sería todos los establecimientos de vínculos y todo lo que denominamos cognición social. Por tanto, serían como estos tres ámbitos: sustrato nervioso del refuerzo, lo que denominabas como placer, después el papel de algunas hormonas como la oxitocina y después el papel de regiones críticas en el procesamiento emocional como la amígdala o la corteza prefrontal. Qué complejos, qué complejos. Eh, para acabar, Diego, si te parece, ¿qué es lo que crees que podemos esperar de las neurociencias en los próximos años y sus aplicaciones a la vida cotidiana, al quehacer psicoterapéutico en amplio espectro?
A ver, yo creo que el reto fundamental de la neurociencia, sobre todo, la neurociencia tiene muchos retos, ¿eh? Y yo creo que depende también del ámbito en el cual te muevas, porque la neurociencia es muy amplia, pero, por ejemplo, en el ámbito de la psicoterapia, o vinculando más a la psicología, yo creo que la neurociencia, el reto que tiene fundamental es el de proporcionarnos información sobre lo que denominamos biomarcadores de los diferentes trastornos. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a entender de una manera más clara, por ejemplo, el por qué y cómo está funcionando la psicoterapia e incluso aportarnos información para diseñar nuevas herramientas terapéuticas. Y en estos biomarcadores no me estoy refiriendo a decir esta molécula está alterada o esta región, no, es mucho más complejo que todo ello. Estamos hablando de redes neuronales y de patrones de conectividad. Y esto hoy en día, todo lo que es el proyecto del conectoma humano, está dando mucha información. Y de hecho en Estados Unidos, sobre todo desde la legislación Obama, pues se dio mucho dinero a este proyecto y hoy en día se está recabando mucha información a entender la conectividad funcional, no únicamente la conectividad estructural, sino también la funcional del encéfalo humano, porque esto nos puede aportar mucha información de crítica importancia para la neurociencia, pero también para ámbitos, por ejemplo, como es la psicología clínica, porque nos puede ayudar a entender el porqué de algunos trastornos, el porqué de algunos funcionamientos y también el cómo vehicular lo que son las herramientas terapéuticas, que es lo que a nosotros nos interesa. Y muchas de las cosas que a veces yo creo que la psicología tiene que hacerse ver y de alguna manera tener más capacidad de difusión hacia afuera. Muchas veces el ámbito médico, el psiquiátrico, se come a la psicología y la psicología cuenta con herramientas muy potentes que pueden hacer lo mismo que otros tratamientos, como es, por ejemplo, el tratamiento farmacológico. Y yo creo que eso se tiene que hacer valer y se tiene que poner de manifiesto. Y aquí la neurociencia, como comentaba al principio de la entrevista, yo creo que puede ser uno de los aspectos que le puede aportar a la psicoterapia y de hecho que puede ser uno de los retos a largo plazo que podemos tener, a largo y a corto plazo. Diego, por lo menos personalmente me has dejado con mucho en lo que pensar, reflexionar. Te agradezco tu erudición, tu generosidad y espero que sigas investigando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. La verdad es que ha sido una entrevista muy buena porque yo creo que han salido a colación aspectos muy, muy, muy interesantes. Y de hecho, algunos que hoy en día todavía no tenemos respuesta y carecemos de respuesta, pero que de alguna manera todavía motivan más para introducirnos en este ámbito y continuar dejándonos seducir por la neurociencia, que en mi caso, por ejemplo, pues estoy totalmente seducido por la neurociencia. Se nota. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, José Luis. A ti.